Buenos días, iglesia. Hoy me toca compartirles el devocional. Y quería compartirles algo que había estado leyendo nuevamente esta semana. Y voy a decir que es derribando los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Por empezar, los lugares altos eran los lugares donde iban los profetas a adorar al Señor, donde se construían los altares para adoración del Señor, que lo tenemos en varias partes de la Biblia. Y durante el reinado de Salomón, rey elegido, ¿no?, para la construcción del templo, Dios le otorga a él esa tarea, ¿no?, de construir el templo dedicado al Señor. En Primera de Reyes 8 vemos cómo Salomón, voy a hacer un poquito de historia para explicar de dónde viene el derribar los altares de los lugares altos, ¿sí? Durante el reinado de Salomón, Dios le otorga la posibilidad de construir, ¿no? Ya se lo dice a David que Salomón sería el elegido para la construcción del templo del Señor. Salomón fue un rey el cual Dios le otorgó una gran sabiduría. Fue un rey que Dios hizo pacto con él, dice en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 8 incluso está la oración de Salomón cuando construye el templo al Señor, que es bastante larga, es casi todo el capítulo 8, diría es todo el capítulo 8, es muy bonito para leer, pero yo les voy a leer solo un párrafo, o sea, unos versículos. Dice en Primera de Reyes 8, dice: Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia con tus siervos, que andan delante de ti con todo su corazón. Es solo una parte de la oración de Salomón. A mí me encanta esa oración porque realmente Salomón reconoce al Señor como Dios único. Y es una oración por la cual Salomón le pide al Señor por todo, por el pueblo, por los extranjeros, por todo. Es muy bonito. Y bueno, Salomón era un hombre de Dios de gran sabiduría. De hecho, lo leemos en cada una de las escrituras que encontramos en la Biblia por el rey Salomón. Podemos decir que Salomón era un cristiano ejemplar en los días de hoy, ¿no? Era un hombre que hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Fue el hombre que hizo el templo del Señor. Incluso dice en el capítulo 9, Dios le contesta esa oración. Dios le responde a toda la oración y le dice: he oído tu oración y tu súplica, y he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. O sea, el Señor oye esa oración, le contesta y le dice que estará allí, que su corazón y sus ojos que estarán en ese lugar, en ese templo. Entonces, a partir de ahí, muchos de los hombres de Dios, incluso estaba el arca de la presencia del Señor dentro, muchos de los hombres de Dios ya los lugares altos no los usaban para adoración del Señor, sino que bajaban al templo a adorar al Señor, porque allí estaba Él, dice: allí está mi nombre, allí estaré yo, estarán mis ojos. Un día un amigo abogado, discutiendo y hablando del Señor, me dijo que todos tenemos un precio y una debilidad. Yo le dije que mi precio era muy alto y que el único que pudo pagar mi precio fue Cristo en esa cruz, que eso yo lo tenía más que claro, y que mi debilidad, en mis debilidades, que por supuesto tenía muchas, se gloriaba el Señor, ¿no? Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en la palabra dice que Él se gloria en nuestras debilidades. Pero sí que mucho de eso tiene razón. El que no conoce y no tiene la identidad de Jesucristo y reconoce el valor que Jesús pagó por nosotros, suelen tener un precio y suelen tener una debilidad. Y él me decía que solo era tiempo de encontrar las debilidades y los precios de las personas. Duro, triste, pero el mundo se mueve muchas veces de esa manera. Salomón tuvo una debilidad, y la cual le costó muy caro. Su relación con más de 1000 mujeres, dice que eran 700 princesas, mujeres, 300 incluso concubinas, de diferentes pueblos, de diferentes costumbres, las cuales influenciaron en el corazón de Salomón. Dice que ella se apegó con amor, él se apegó a ellas con amor, dice la palabra, ¿no?
Y esa influencia que tuvieron sobre él lograron la caída de Salomón. Él empezó a adorar los mismos dioses que ella, empezó a construir altares y permitió la construcción de altares y lugares de sacrificio en los lugares altos. Eso le costó a Salomón, como les decía, muy caro. Le costó la división del reino, Israel por un lado, Judá por el otro. Y aún el Señor fue misericordioso con Salomón por la promesa que había hecho a su padre David. Pero Salomón tenía una debilidad. Salomón tenía un precio y se dejó influenciar y lograron que él desviara su corazón del Señor para estos sacrificios, para estos lugares altos, y él permitió la construcción y construyó y adoró a esos dioses. Eso le costó muy caro, como decía. Vamos a leer palabra del Señor en 2 de Reyes 12, del 1 al 3, dice: reinado de Joás en Judá. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Jotada lo dirigió, solo que los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Fueron los reyes de Judá que vinieron después de Salomón. Hombres de Dios, dice que hacían lo recto ante los ojos de Dios. En 2 de Reyes 14, del 1 al 4, dice: Amasías, rey de Judá. En el año segundo de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David. Hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados todavía. El pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En 2 de Reyes 15, del 1 al 4, dice: en el año 26 de Jeroboam, rey de Israel. Acá viene Azarías, otro rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados y el pueblo seguía haciendo sacrificio y quemando incienso en los lugares altos. En 2 de Reyes 15, 32 al 35 dice: reinado de Jotam. En el 2.º año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados. Y el pueblo todavía se sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vemos como lo que le costó a Salomón esto se fue pasando de generación en generación. Y hubieron muchos reyes que tuvieron muchos años de reinado y hacían lo recto ante los ojos del Señor, pero no quitaban los lugares altos donde el pueblo quemaba incienso y hacía sacrificios. En 2 de Reyes 18 dice: Ezequías, rey de Judá. Y aconteció que en el año 3 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés. Había hecho porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaban Neustán. Confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ningún otro entre todos los reyes de Judá, ni entre todos los que fueron antes de él. Porque se apegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son tus lugares altos?
Y no hablo solo de idolatría, sino hablo lo relaciono yo con las fortalezas que a veces tenemos mentales o las debilidades que tenemos, ¿no? Porque muchas veces esas debilidades se hacen callos, se endurecen, se hacen fortalezas en nosotros. ¿Cuáles son los lugares altos que aún quedan por derribar? ¿Cuáles son la vulnerabilidad? ¿Cuáles son la ambición, el dinero, el egoísmo, el querer tener una posición que no es la tuya? ¿Cuáles son los lugares altos que tenemos y pueden ser nuestras debilidades? La mentira, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que no puedes aún derribar? La pereza, el orgullo, la sexualidad, una ambición desmedida. Te animo a que pienses en ello. Mi pensamiento fue que esos lugares altos eran como nuestras fortalezas mentales que no logramos derribar y que nos juegan una mala pasada. Pero te digo que hay que tener mucho cuidado, porque si no arrancamos, rompemos y destruimos esos lugares altos, esas fortalezas mentales pueden costarnos muy caro, incluso a nuestras generaciones. ¿Cuál es tu lugar alto? Todos decían que hacían lo correcto ante los ojos del Señor, pero no era lo suficiente. Ezequías dice la palabra en el versículo 5, y con esto termino. Confío en el Señor Dios de Israel. La fe es una gran herramienta de la mano de la obediencia para derribar los lugares altos. En el versículo 6 dice, se apegó al Señor, busca en la intimidad del amor de Cristo. Y dice, y el Señor estaba con él. ¡Wow! Cuidado, porque dice la palabra también que allí donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Cuáles son tus lugares altos? Derríbalos. La fe, la obediencia, la intimidad con Dios son herramientas fundamentales. Que tengan una buena semana y Dios los bendiga.